Vamos a calcular el luneto cónico, que es la intersección de un cono, por ejemplo, con un cilindro. Entonces marcamos el eje del cono y ahora marcamos aquí la posición del cilindro. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí la línea de tierra, aquí arriba, y marcamos ahí el eje para el cilindro. Entonces dibujamos, prolongamos esta línea, dibujamos el cilindro, y ahora dibujamos el cono. Proyectamos el cilindro aquí abajo, marcamos esa referencia y tenemos aquí la posición del cilindro en planta. Marcamos aquí el segmento de la línea de tierra y por último vamos a marcar el cono. Entonces, si por ejemplo lo traemos aquí y hacemos que sea, por ejemplo, este, vamos a ponerlo al revés, mejor, vamos a ponerlo, por ejemplo, así, en una posición cualquiera, y entonces tendrá que ser igual su cono de reducción. Traemos aquí este punto aquí y tenemos aquí el contorno de la generatriz, la base y el plano horizontal. Bueno, tenemos ahí el cono apoyado y esta medida será igual aquí en vertical, ya que es un cono circular recto de revolución. Cogemos entonces esta longitud y la colocamos aquí. Proyectamos también el vértice del cono, entonces cogemos la referencia de una horizontal y proyectamos aquí ese punto. Entonces tenemos ya ahí la mitad del cono en el alzado, ya que vamos a quedarnos con el semicono y el semicilindro. Bueno, evidentemente todos estos puntos son puntos que pertenecen a la intersección, todos estos, ya que esto proyectado ortogonalmente, todas las generatrices coinciden sobre esa circunferencia, ¿no? Bueno, y ahora tenemos aquí abajo que habrá que calcular la intersección del cono con el cilindro, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, marcamos una generatriz, vamos a hacer mejor un abatimiento de esta cara del cono, esta base del cono aquí. Bueno, pues aquí la tenemos y de repente cogemos un punto, vamos a coger este punto, el punto A1, entonces lo proyectamos sobre el cono. A ver que choca aquí con el trípode, vamos a hacerlo así. Bueno, lo proyectamos ahí en la circunferencia del cono y lo tenemos aquí. Por lo tanto, ya sabemos que tiene esta cota, que la podremos poner ahí arriba. O sea que la representación de esta línea que viene de aquí al vértice, que es una generatriz del cono, nos va a definir una intersección. ¿Cómo? Pues cogemos la altura esta altura y la colocamos aquí arriba. Con lo cual ya sabemos que la intersección de esa línea con la superficie cilíndrica viene dada por este punto. Entonces tenemos el punto, este está abatido, A1, y esto será A2, unido con el vértice V2, V1. Bueno, recordamos que esto es un luneto cónico. Vale. Bueno, el luneto pues es
Es una bóveda conectada normalmente a otra para facilitar la entrada de luz, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces decíamos, esta generatriz viene por aquí. Si lo imaginamos en 3D, pues esta es la base del cono, y entonces la generatriz viene por aquí. Y vemos que corta la superficie cilíndrica, lo vemos ahí en el alzado, ¿no? En 3D es más fácil concebirlo, ¿no? O sea que podríamos hacer aquí esto así e imaginar en 3D. Bueno, tenemos este corte y por tanto ya lo podemos bajar a la planta, y en la planta iremos obteniendo la verdadera intersección de los elementos, ¿no? Ahí tenemos el punto de intersección. Hagamos otra línea, entonces hacemos por ejemplo otra horizontal aquí. El punto B1 abatido corresponde aquí al punto B1. Ahora cogemos su altura aquí y la colocamos aquí. Es ligeramente por debajo de esto, o menos de 1 milímetro. Entonces de repente esta línea viene por aquí, esta generatriz en rojo. A ver que está arreglada, parece que está mal. Hacemos esta generatriz roja, cogemos la altura del punto esta, la pusimos aquí, unimos y nos da ahí un punto de intersección que bajamos y vemos que corta aquí. Bueno, el punto más alto también lo podemos bajar y vemos que corta aquí, un poco más hacia adentro. Ya sería el punto más acercado a la izquierda. Y por último podemos coger aquí un punto en horizontal ya cerca de... Vamos a cogerlo por ejemplo por aquí, de este lado. Entonces hacemos ahí la vertical y la horizontal. Entonces traemos aquí la horizontal, esta es la altura, ¿no? Entonces cogemos esa altura, la colocamos aquí. La colocamos aquí y esa generatriz al proyectar aquí horizontalmente viene por aquí. Entonces vemos que esto tiene esta altura, ¿no? Y corresponde en realidad a esta generatriz y corta aquí, justo al lado, ¿no? Entonces hacemos ahí esa línea, ¿vale? Y aquí tendrá su simétrico. Aquí también tendrán los simétricos de estos 3 puntos, o sea, su simétrico aquí, su simétrico. Con lo cual ahí ya obtenemos la intersección desde el extremo del cono y tenemos la intersección de el cono con el cilindro que viene dado por esa generatriz. Bueno, pues como vemos, la intersección siempre de las generatrices nos las da aquí y la bajamos aquí, y donde corte ahí tenemos ya el punto de esa curva, ¿no? Y como el extremo del cono está aquí, pues ahí empieza la intersección. Bueno, pues es la forma de calcular ahí en planta y alzado la intersección del cono con el cilindro. Por último, si lo representamos en una perspectiva, vamos a ponerla por ejemplo aquí en una perspectiva caballera. Entonces tenemos la superficie cilíndrica definida por esta línea y esta. Hacemos aquí una paralela a esa línea horizontal, tenemos ya el cilindro en caballera. Hacemos las tangentes comunes y tenemos la superficie cilíndrica, ¿no? Bueno, por último, el cono, teníamos aquí una curva que aparecerá como elipse, que voy a poner aquí así, y que tiene en este caso menos altura. Vale. Pero bueno, eso es igual, el método es el mismo. Entonces, aquí viene el semicono. Entonces, cogiendo aquí el punto medio, hacemos la horizontal y tenemos aquí el vértice, por ejemplo. Entonces, lo único que hicimos fue, una vez que teníamos un punto, y ya cogemos otro color,
tenía cierta altura que colocábamos ahí en el alzado y teníamos una generatriz que iba al vértice. Entonces, visto desde arriba, desde ese punto donde correspondía, ¿no? Por ejemplo, aquí, con esta altura que corresponde aquí, hacíamos la unión de ese punto con el vértice. Bueno, y eso, como vemos, como aquí hay circunferencias que tienen siempre el mismo tamaño, en el alzado veíamos realmente el punto de intersección. Vale, o sea que todas estas circunferencias que aparecen por aquí son coincidentes, por tanto nos van a delimitar ahí el punto. Eso quiere decir que al final esos puntos vistos en el alzado nos detectan ahí la intersección de esa superficie cónica con lo que es el cilindro, ¿no? Bueno, la que vendría por aquí y ahora vendría por aquí. Bueno, de manera que por detrás vendría por aquí. Bueno, pues es algo que se utiliza en arquitectura y los lunetos son muy utilizados a la hora de abrir pues, zonas para luz, para bóvedas, ¿no? Normalmente las bóvedas pues tienen un tamaño mayor, el luneto es algo anexo a lo que es la bóveda o la cúpula, ¿no? Y pues no es más que una abertura que puede tener pues, forma cónica, esférica, cilíndrica, de muchas formas, ¿no? Para, una vez ajustado a la bóveda, pues poder tener, por ejemplo, una entrada de luz, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, para derivaciones de codos, de tuberías, de muchas piezas industriales, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de calcular lo que es el luneto cónico. Recordamos por último solo que si nos cuesta ver en 3D aquí, en este caso también habría una intersección ahí detrás, si nos lo cuesta ver, pues siempre podemos interpretar en el espacio esto, considerando así, imaginando el cono, y ahora aquí pues recortando esto para poder elevar el plano y diferenciarlo del otro. Tenemos aquí el plano en vertical, entonces tenemos ahí la proyección del cono, la tercera proyección, que sería un abatimiento de esa base del cono, de la mitad de la base, ¿no? Imaginamos el cono por aquí, vemos cómo cortaría ese cilindro, ¿no? En ese punto, y lo vemos ahí en el alzado. O sea que en realidad esto sería una interpretación que facilita las cosas a la hora de calcular esos puntos de intersección, ¿no?